Mis amados hermanos y hermanas en el Señor Jesús, realmente nosotros adoramos a Dios bajo su guía, bajo la guía del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nos ha iluminado para imitar, para seguir, para acoger al Señor Jesucristo. Que la esperanza no decaiga en ningún momento en nuestros corazones y que la presencia del Señor nos acompañe y sea nuestro refugio y nuestra fortaleza diariamente. Estemos agradecidos y estemos alegres por la salvación, por los dones y por los talentos que el Señor nos ha dado. Es decir, lo que somos, lo que tenemos, esos son los talentos. Pues lo que somos y lo que tenemos, puesto todo al servicio de Dios, para vivir, para hacer su voluntad. Puesto todo al servicio del reino. Puesto todo al servicio de nuestro prójimo. Puesto todo al servicio de nuestro prójimo débil, excluido, vulnerable, los que viven en la periferia de los caminos, los que viven en la calle. Puesto todo lo que nosotros tenemos y somos siempre al servicio de los demás, de ese ser humano que lleva la imagen de Dios en él. Que Dios nos bendiga. Amén. Aleluya. Tú nos diste la vida para convivir y nosotros lo llevamos todo a la muerte, a la guerra, a la competencia, a la indiferencia. Tú nos diste árboles y bosques y nosotros estamos talándolos. Tú nos diste la primavera, los pájaros y ríos a los peces y nosotros no hacemos más que contaminarlos con los residuos de las industrias. La primavera se hace morfa, los ríos quedan vacíos y el aire se corrompe. Tú nos diste el equilibrio de la creación y nosotros la hemos desequilibrado. Y nos encaminamos al fracaso. Nuestro tiempo pasa, Señor. Danos tu tiempo para que podamos vivir. Danos el valor de servir a la vida y no a la muerte. Danos tu futuro a nosotros, a nuestros hijos y nietas y nietos. Sofonías capítulo 1, versículos del 7 al 13. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pecado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viña, mas no beberán el vino de ellas. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 14 a 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La paz del Señor sea con todos nosotros. Queridas hermanas y queridos hermanos, en el Señor Jesús, hemos leído el Evangelio según San Mateo, en una parábola. Quizá una de las parábolas, al tratar de un tema escatológico, quizá decimos una de las parábolas más difíciles de entender en el Nuevo Testamento. Las hay muy sencillas, esta quizá es un poco diferente, porque depende qué hermenéutica aplicamos para comprender la parábola, podríamos caer en ciertos errores. Porque en este caso, en la parábola hay una única enseñanza central, formando una unidad. No se puede identificar de ninguna de las maneras a Jesús con el Señor dueño de los talentos que los reparte. No es la identificación de quien reparte los talentos, sino que el énfasis cae en qué se hace con los talentos, cómo se actúa referente a lo que se ha recibido. Ese es el énfasis y ese es el objetivo de la enseñanza mediante la parábola, con la afirmación clara que sí tiene que ver con una teología y al final con una praxis del Evangelio que quiere Jesús transmitir a los discípulos. Has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que se nos ha planteado en las lecturas, tanto en la lectura del profeta como ahora en la lectura del Evangelio y de la carta a los tesalonicenses, lo que se nos plantea es cómo vivir ante la espera del día del Señor. De la espera del día del Señor
del día de Yahvé en el Antiguo Testamento, de la venida de Jesucristo, con esa palabra griega que se ha usado tanto en el cristianismo, la parusía, y también la segunda venida de Jesucristo. Que no tiene que ver tanto con que estemos tremendamente obsesionados con el cuándo, buscando un día, una hora del cumplimiento escatológico de estas visiones y de estos anuncios. Más bien, el énfasis tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es cómo vivir a la luz del día del Señor, de Yahvé, cómo vivir a la luz de la venida de Jesucristo, de su parusía, de su segunda venida. Así es que no se trataría de cuándo ocurrirá esto, sino de cómo vivir mientras tanto. Y ahí es muy indicativo lo que nos ha mostrado el Evangelio de Mateo, con dos siervos que han sido fieles en el ejercicio de lo que tenían y que lo han puesto al servicio del Señor. En este caso entenderíamos que lo han puesto al servicio de la causa, del reino, en teología, en el Evangelio, eclesialmente hablando. Lo han puesto al servicio de los demás, lo han puesto al servicio del prójimo. Y por otra parte tenemos ese otro personaje, el tercero, que con lo que había recibido, con el talento recibido, ha cogido y lo ha enterrado por miedo. Hay muchas razones por las cuales se puede enterrar lo recibido. Por dejadez, por desidia, por deserción, por desesperanza, pero nunca por no tenerlo. Porque lo que se tiene no se usa y se entierra. Eso es un desastre total. Por eso la exclamación final de que ha sido infiel este siervo. Pero como estamos hablando de cómo vivir mientras se produce la parusía, sería bueno decir dos o tres cosas brevemente, ¿no? Que en lugar del cuándo, en el cómo, pues vivir desde la luz. En el mundo hay demasiadas tinieblas para que nos pasemos el día maldiciendo las tinieblas o incluso trabajando por ellas o participando de las tinieblas. Hay exhortaciones en el Nuevo Testamento a no participar de las acciones de las tinieblas, de lo malo, de lo negativo, de lo que no construye, sino que destruye la vida, destruye la convivencia, destruye al ser humano. Así es que vivir desde la luz, ser hacedores de la luz, porque mejor ser luz en el mundo que pasarnos el día maldiciendo las tinieblas. Vivir desde la praxis del amor. Hay muchísimo odio, pero muchísimo odio en todos los ámbitos en el tiempo en el que estamos viviendo. En el ámbito especialmente político hay mucho odio. En el ámbito de las nacionalidades, de los grupos con diferentes pasaportes de diferentes países de origen, hay una xenofobia, un desprecio, un odio incluso al inmigrante, tratando incluso en ciertos discursos a los inmigrantes como subhumanos, como menos que animales, casi me atrevería a decir. Hay que vivir desde la reconciliación y desde el perdón unos con otros, con los que tenemos cercanos y con los que tenemos lejos. Hay que vivir desde la defensa y desde la acción de la justicia, ejerciendo una voz profética, los cientos de miles de iglesias que hay en el mundo, ejerciendo una voz profética, denunciando la injusticia, sí, pero a la vez practicándola. Y así estamos, en lugar de enterrar el talento que hemos recibido, lo ponemos en acción como los dos personajes de la parábola de hoy. Así es que lo que tenemos que pensar es que lo que nos motiva a la fe, a la obra, y nos tiene que motivar el haber recibido el talento, pero sobre todo el amor a Jesucristo. Que nos bendiga. Amén. En los trabajos. Que el Señor nos bendiga con un día de trabajos fructíferos, diálogos edificantes y celebración de los concesos y las diferencias que nos nutren. Que el Señor nos bendiga con la sabiduría y los talentos de todas y todos, puestos al servicio del reino y para edificación mutua. Que el Señor
sea en medio nuestro, que podamos verle en el rostro del otro y de la otra. Que sea Dios en nosotros y nosotras, con nosotros y nosotros, y por medio de todos nosotros y nosotras. Aleluya. Amén. Queridos todos, nos despedimos. Nos despedimos con la gracia de Dios. Nos despedimos con el amor de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Nos despedimos en la unión que tenemos en el Espíritu, en esa comunión que la tenemos si estamos en Jesús y estamos en Cristo. No puede ser de otra manera. Porque Cristo, Jesús, el Señor, no está dividido y ninguno posee en su totalidad a Jesús. Le tenemos y Él está con nosotros. Y no está en exclusiva solo con una o con uno de nosotros. Está con todos nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con ese pensamiento, con esa esperanza, con esa seguridad, certeza, nos despedimos hoy. Sabiendo que a la luz del Evangelio, como hemos visto, no basta con saber y señalar, afirmar que el Señor nos ha salvado. Sí, eso es una verdad, pero el Evangelio hoy nos ha recordado para que reflexionemos cómo estamos comprometidos con esa salvación que hemos recibido, cómo estamos comprometidos con ese reino de Dios, de Jesucristo, por el cual clamamos en muchas ocasiones: venga a nosotros tu reino. Porque no se trata solo de esperar un instante, un segundo, la culminación plena de ese reino de Dios. Se trata de que nosotros ahora nos sintamos interpelados para estar trabajando, viviendo, construyendo ese reino en la esperanza y la certeza de que un llega a su plenitud por la acción de nuestro buen Dios. A Él la gloria. Él nos bendiga.